Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo devocional. Seguimos entonces estudiando este libro especial, el libro del Génesis. Y en el día de hoy, de acuerdo a nuestro plan de lectura, nos corresponde estudiar el capítulo 21 y el capítulo 22. Y bien, como hemos estado estudiando estos días, hemos estado hablando de un gran hombre, como le llamamos nosotros, nuestro padre en la fe, ¿cierto? Porque ejemplo nos dio de una fe constante, de creerle al Señor en sus promesas, como hemos hablado en estos días, en las promesas, que Dios las cumple, que Él no se tarda, que Él responde y que Él cumple lo que le promete a sus hijos. Hablando entonces de este gran hombre, Abraham, y ese anhelo y ese deseo tan grande que había en su corazón también de ver cumplida esa promesa que el Señor le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que su descendencia sería tan grande que no la podría contar, siendo su esposa Sara estéril, ¿cierto? Hoy en el capítulo 21 ya estudiamos y leemos este hermoso cumplimiento de la promesa del Señor, el nacimiento de Isaac. Como el Señor también hace ese pacto y le muestra también a una gran mujer, Sara, porque también hay que hablar de esta gran mujer, esta esposa que también vivió ese proceso con el Señor de creerle a Él. Y es tan bello lo que el Señor dice en el capítulo 21:6, dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. El cumplimiento de la hermosa promesa que el Señor le había dado. Pero cuando ya hoy entonces también leemos el capítulo 22, nos encontramos con un momento difícil. El momento en el que el Señor le pide a Abraham que entregue a Isaac. Dice que sacrificara a Isaac. Por eso en esta mañana yo he querido titular este tiempo devocional: entrega tu Isaac. ¿Qué dice Génesis 22? En el versículo 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le hizo. Imagínense, precisamente el versículo de inicio a esta introducción nos muestra que el Señor empieza a probar el corazón de Abraham. Y sí, el Señor prueba a Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac. Sabemos también lo que significaba este niño para sus padres. Lo hemos estado estudiando estos días, que habían ya tenido ellos a la edad de 90 y de 100 años por una acción sobrenatural del Señor, que sobrepasó la edad que ellos tenían y también la esterilidad de Sara. Podemos tú y yo imaginarnos cómo había sido criado este niño, que a este momento alrededor podría estar entre los 9 y 10 años más o menos en este tiempo, siendo el único hijo de esta pareja y por demás un hijo anhelado, amado desde mucho antes de su nacimiento.
Pero sí, si nosotros estudiamos y seguimos leyendo lo que ocurre y lo que empieza a acontecer, encontramos y podemos observar que Abraham ni siquiera cuestionó a Dios su instrucción, sino que a la velocidad del rayo saltó de su cama de madrugada, preparó lo que necesitaba, agarró a su muchacho, a su criado y arrancó hacia el sitio que el Señor le había indicado. Sabemos que cómo también termina esta historia. Vemos y lo vamos leyendo que el Señor no permitió que Abraham matara al niño, sino que proveyó un cordero para el sacrificio. Pero el punto que nos ocupa hoy en nuestra enseñanza en este día es: tú haz la pregunta, yo me hago la pregunta, ¿sería yo capaz de entregarle al Señor mi Isaac? Y bueno, nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo es posible que Dios le pide a Abraham que sacrifique a un hijo? Recordemos que en aquellos tiempos el sacrificio de animales era lo que se establecía como presentación al Señor por los pecados cometidos, como una manera de expiación de los pecados. Pero lo que tenemos que observar es lo que significa Isaac en esta historia. Isaac era el hijo amado, era el consentido, era el anhelado, era el deseado. Y Dios le dice a Abraham que se lo entregue en sacrificio. ¿Por qué? Porque era lo que Abraham más amaba en su vida. Y no debe existir nada ni nadie, familia, en nuestras vidas que amemos más que a Dios. Ese bien o esa persona precisamente es el Isaac nuestro, que debemos poner a disposición del Señor. Por eso tenemos que entender algo, y es que muchas veces Dios nos pide lo que más queremos en la vida, o nos pide algo muy difícil de entregarle. Nos cuesta mucho soltar eso, pero Abraham fue un ejemplo de fe y de obediencia, porque Isaac era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos está pidiendo algo, familia, que no es tan de bendición en nuestras vidas? Y Él quiere que se lo entreguemos, que lo soltemos, que lo dejemos, algo que no nos hace bien y que nos impide la bendición de Dios en nuestras vidas. Muchas veces el Señor nos quiere dar una gran bendición, pero tenemos que entregarle a Dios primero algo. Y no porque tengamos que hacer cosas para que Dios nos bendiga, no, sino porque su misericordia es nueva cada mañana. Así lo dice su palabra. Quizás también muchas veces tenemos un trabajo y que tanto le pedimos a Dios y se convierte este anhelo en algo que me está alejando o que me deja servirle al Señor o buscarle a Dios como le corresponde. Un novio, una novia que tanto le pedimos al Señor y a veces se convierte esta persona en una piedra de tropiezo. Quizás nuestro ego, nuestro orgullo de creer que todo está bien y que lo que yo haga es lo correcto. Y a veces el Señor nos dice, no es a tu manera, no es como tú lo estás viendo, no es como se están haciendo las cosas, sino que es a la manera del Señor. De pronto también tenemos familia por encima a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hijos, a ese núcleo cercano. Muchas veces lo tenemos por encima de Dios. Puede ser ese pecado oculto también, esa doble vida que Dios quiere que le entreguemos. No sé cuál es tu Isaac, pero Dios quiere que confiemos. Dios quiere que aunque no entendamos, porque muchas veces hay que entregar eso, a veces no entendemos los planes del Señor, pero Él nos invita a que obedezcamos. Y la invitación con esta hermosa historia de entregarle mi Isaac, como lo hizo Abraham, sin titubear, sin pensarlo dos veces, sin decir yo lo hago, pero entonces sin las condiciones que a veces les ponemos al Señor, son un gran ejemplo que el Señor hoy nos está poniendo en nuestras vidas. Hoy, familia, así como Abraham, que el Señor le dice que fuera a este monte Moriah y allá iba a hacerle ese sacrificio, a entregarle
eso que estaba en el trono de su corazón, hoy también el Señor nos anima y nos hace una invitación a que juntos, tú, de la mano del Señor, camines con Él hacia el monte, como lo hizo Abraham, confiando de que Dios va a proveer, de que el Señor se va a proveer de lo que Él está esperando. Y estemos seguros que el resultado será siempre a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. No esperemos que Dios te responda con qué objetivo tienes o por qué razón debes hacer algo. No, actuemos y caminemos por fe. Eso fue lo que hizo Abraham. Él no dijo, Señor, y es que voy a matar a mi hijo. No se cuestionó, actuó. Pero ¿saben qué? Él sabía el Dios que tenía. Él sabía que el Señor no era injusto. Él sabía que el Señor iba a hacer un milagro y que así él en ese momento tuviera que matar a Isaac, el Señor lo podía resucitar también. Y Dios vio su corazón. El fuego y la leña pueden estar, pero se necesita siempre el sacrificio. Aquel que pregunta por el sacrificio fue a quien sacrificaron. En ese momento, en la historia, Isaac pregunta, bueno, padre, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está el sacrificio? No fue Abraham quien lo cuestionó. Y cuando observamos esta historia completa, Abraham, y los invito a que ustedes sigan leyendo y si no lo has leído, léelo nuevamente o léelo por primera vez. Si estudiamos detenidamente esta porción de la palabra de Dios, notamos que Dios le dice en 2 ocasiones que se moviera la tierra que le iba a mostrar. La primera vez cuando le pidió que se fuera de su tierra y de su parentela, y la segunda ocasión fue cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Si Dios fue tan específico con él al momento de declararle que entregase a Isaac, significa que nuestra ofrenda no la podemos entregar en cualquier lugar. Cuando nos preparamos para dar lo mejor de nosotros, debemos hacerlo en el lugar que Dios nos pide que lo hagamos, en el tiempo que Dios nos pide. A veces el Señor nos pide algo y nos abrazamos, nos embelezamos con eso y lo soltamos más adelante, pero no en el tiempo del Señor, no en el momento en el que el Señor nos dijo, hágalo. Abraham nos dio ejemplo de eso. Dios le dijo, muévete y vete de tu tierra y tu parentela, y se fue. El Señor le dijo a Isaac, ve a tal lugar, y lo hizo en el momento que el Señor se lo dijo. No pasó un tiempo, no lo meditó, no lo pensó, no, actuó. Así debe ser la actitud de nuestro corazón. Así deben ser los actos de obediencia de nosotros. Y así debemos tú y yo entregarle al Señor nuestro Isaac sin pensarlo, creyéndole a Él, actuando por fe, entregándole a Él todo aquello que está en nuestro primer lugar. Claro, Isaac era el anhelo tan grande que ellos tenían. Era normal que él estuviera pegado a Isaac, pero ¿qué muestra él? Que ante todo estaba el Señor, porque no lo pensó 2 veces. ¿Estás tú dispuesto a entregarle tu Isaac al Señor? Aquello que está ocupando el primer lugar en tu corazón. Hoy digámosle al Señor que queremos que Él ocupe nuestro corazón, que Él sea el primero en nuestras vidas, que Él sea quien ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Y así el Señor proveerá todo lo que tú y yo necesitemos. Vamos a orar, familia. Amado Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, porque tú eres vivo, porque tu palabra es viva, Señor, porque hoy nos recuerdas que hay un Isaac que tenemos que entregar. Hoy, Señor, te pedimos, enséñanos, muéstranos cuál es nuestro Isaac. Si tú lo sabes en este momento, familia, dile al Señor, Señor, yo te entrego mi Isaac, yo te entrego esto que ocupa el primer lugar en mi vida, porque no lo eres tú, Señor. Quiero entregártelo. Señor, me cuesta trabajo, no soy capaz, me duele y no sé cómo hacerlo. Pero tú sí lo puedes hacer, porque contigo, Señor, lo puedo lograr. Se puede hacer. Ejemplo nos dio Abraham, un hombre de fe que te creyó,
te entregó esa bendición, pero no era la bendición, era la actitud de su corazón. Enséñanos, Señor, a ponerte a ti en el trono de nuestras vidas y a recordar como dice tu palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hoy, Señor, te decimos, mis ojos quieren estar en tus caminar, no en donde mi emoción ni mi deseo quiera estar, sino donde tú quieres que esté, donde yo debo de estar, en el tiempo tuyo, Señor, siempre. Te alabamos, te bendecimos y en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.